Bueno, Shalom, mis amados hermanos, como siempre estamos por acá en este día de reposo para llevar el precioso mensaje de nuestro amado Elohim en este tiempo final. Quiero saludar muy especialmente, como es nuestra costumbre, a todos nuestros hermanos en todas las partes del mundo, a mis hermanos en Colombia, un saludo muy especial a mis hermanos también allá en Ecuador, en la ciudad también de Santo Domingo, Guayaquil, en Quito. Oramos mucho al Eterno por todas las situaciones que se han venido presentando allá en este país también de Ecuador. Bueno, hermanos, este mundo está en una locura total y esto es profético. Todo esto tiene que pasar, mis amados, y tiene que ser de motivos para nosotros de mucha alegría, porque todo esto nos indica que muy pronto nuestro amado Mesías va a estar de regreso. También a nuestros amados hermanos acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Fort Myers, de Naples, en Houston, en Egna, en New Jersey, en Nueva York, bueno, en todas las partes también de los Estados Unidos donde se escucha la enseñanza. Un saludo muy especial en Canadá, nuestros hermanos de Europa. Bueno, que el Todopoderoso nos bendiga a todos grandemente. También allá en Panamá, a Libardo. Bueno, a todos hermanos, saludos muy especiales. Para este día de reposo, mis hermanos, como estamos en fiesta, como estamos en la gran celebración de Sukkot que comenzó este domingo 13, entonces vamos a estar finalizando ahorita este domingo 20. Entonces, por ese motivo, el Eterno ha indicado que se dé este tema de Sukkot. Un tema que a mí personalmente me encanta, hermanos. Un tema fascinante, un tema muy profundo, un tema donde el Todopoderoso muestra claramente, prácticamente que resume en esta maravillosa fiesta toda la Torá. Es la simbología, hermanos, de muchísimas situaciones hermosas. El Eterno hoy nos va a regalar mucha revelación. Esté muy atento, tenga lista su escritura. Vamos a estar viendo muchas partes de la escritura. Y el Ruach del Todopoderoso sea el que nos enseñe, el que nos muestre y el que nos revele su bendita palabra. Como le reitero, para mí personalmente, esta es una de las celebraciones más hermosas, más grandes y más importantes de la Torá. Vamos, antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración donde usted se encuentre, allá en su cuarto, en su casa, si está reunido con su familia. Deje lo que está haciendo por un momento, incline su rostro, levante sus manos y diga conmigo: Barú atah, Yahweh Eloheinu, Omelech haolam, bendito eres, Padre Santo, Rey del Universo, te damos la honra, la gloria y la alabanza, te bendecimos. Tú eres nuestro Elohim, tú eres nuestra fortaleza, y en el nombre de nuestro precioso Adón nos presentamos ante ti, para que tú seas enseñándonos, capacitándonos y consolándonos en esta hora. Yo te pido, Padre, que sean tus palabras en mi boca, que sea tu rúa que en plenitud en mis pensamientos, para que nada salga de mi propia autoría, sino todo sea lo que está en tu bendita palabra y lo que tú has venido revelando cada día de reposo, cada día que nos sentamos a escudriñar tu bendita palabra. Bendice mis labios, bendice mi vida, bendice a todos los que van a escuchar esta enseñanza, ábreles el entendimiento y permite que tu palabra se quede en cada corazón conforme tú lo prometiste en tu bendita palabra. En el nombre grande y poderoso de nuestro gran Adón y Rey Yeshua, amén. Yahweh es fiel. Bueno, mis amados, vamos a comenzar con el tema porque siempre es un poquito largo. Como siempre van a aparecer en la pantalla los textos, y vamos a comenzar con el tema para esta hora: Sukkot, la fiesta de Sukkot. Bueno, mis amados, entonces después de orar, vamos a comenzar con el tema, este maravilloso tema de Sukkot, que como les digo es un tema que a mí personalmente me encanta enseñarlo. Vamos a ir a las escrituras, mis amados. Vamos a comenzar con Deuteronomio capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16 y vamos a estar leyendo desde el versículo número 13 hasta el verso 16. Y dice la escritura de la siguiente manera. Verso 13. Guardarán la festividad de Sukkot por 7 días, después que hayan recogido el producto de su era y prensa de vino. O sea, ellos primero tenían que recoger la cosecha. Después de haber recogido la cosecha, entonces pues iban a celebrar Sukkot, ¿no?
Y dice el Padre, en lo que nos habla aquí la Escritura, que iba a ser por 7 días. Verso 14. ¿Cómo debería ser esta celebración de Sukkot? Bueno, un punto importante, mis amados. Sukkot significa tabernáculo. Sukkot significa lugar para habitar. Lugar para habitar, tabernáculo, eso es lo que significa Sukkot. Que vamos a ver, mis amados, como proféticamente el Eterno, desde que establece la fiesta, aparece la profecía. Profecía que tenía que ser cumplida pues por nuestro amado Mesías. Y van a ver por qué. Hoy va a haber mucha revelación, mis amados. Así que estén muy atentos, porque hoy el Ruach nos va a regalar mucha revelación, muchas cosas preciosas. ¿Cuál es la orden de Yahweh para la fiesta de Sukkot? ¿O cuál fue la orden que el Padre le dio a ellos con respecto a la fiesta de Sukkot? Les dice: regocíjense en su festividad, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los leblín y los extranjeros, huérfanos y viudas que viven entre ustedes. O sea, el mandamiento de parte del Padre para esta celebración de Sukkot es que las personas estén felices, muy felices, muy felices, muy alegres. Ese regocíjense en hebreo es alegría extrema. O sea, el Padre quiere que en esos 7 días estemos muy, 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 muy felices. Y motivos más que suficientes vamos a tener, hermanos, porque en este mes séptimo, en esta fiesta exactamente de Sukkot, pues sabemos que hace 2000 años nació nuestro amado Mesías. Por lo tanto, el simple hecho de saberlo, de tenerlo claro, hermanos, y de comprobarlo por medio de la palabra, tiene que ser motivo de mucha alegría para nosotros. Y donde vamos a recibir, mis amados, muchísimas respuestas de parte de nuestro amado Elohim. Ustedes me estarán contando después. Recordemos que ya la fiesta de Sukkot comenzó ahorita el domingo 13 al atardecer y va a finalizar ahorita el domingo 20. Por eso es que hoy en este día de Shabbat, el Eterno me ha ordenado que presente este tema. Porque hay, hermanos, como les digo, mucha revelación que hoy el Eterno nos va a permitir comprender con respecto a esta celebración, a esta moedín llamada Sukkot o tabernáculos. Sigue diciendo el verso 15. ¿Cómo era que se debía hacer? O sea, la ordenanza sigue decir, aquí sigue el mandamiento. Por 7 días guardarán la festividad para Yahweh, su Elohim, en el lugar que Yahweh, su Elohim, escoja. ¿Qué punto tan importante este, hermanos? La fiesta se debe guardar en el lugar que nuestro amado Elohim escoja. En ese momento Moshe estaba recibiendo la orden de parte del Padre. ¿Y cuál fue el lugar que nuestro amado Elohim escogió para que le celebraran todas las moedín, hermanos? ¿Cuál fue ese lugar? Allá en el templo, en Jerusalén, en el monte. Ese fue el lugar que Yahweh escogió, mis amados. Puntos importantísimos para que nosotros tengamos hoy en cuenta en este tiempo final. En el lugar que Yahweh escoja. O sea que, pues en este momento no tenemos templo, no podemos estar allá en Jerusalén, pero nosotros recordamos la fiesta de Sukkot como un memorial de que nuestro amado Mesías regresará para una fiesta de Sukkot, mis amados. Eso es profético. Porque todas las 7 fiestas, hermanos, que están establecidas por nuestro Padre Celestial, son sombra profética de nuestro amado Mesías. Y todas las cumplió Él a la letra. Y lo vamos a seguir viendo. Sigue diciendo: porque Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo. Así estarán llenos de alegría. O sea que para que una persona estuviera feliz, estuviera contento, era porque le había ido bien en sus cosechas. Era porque sus cosechas iban a producir buen fruto. Por lo tanto, iban a estar muy contentos.
Pues nosotros, hermanos, ¿quién no se pone contento si hacemos algún negocio y nos va bien? ¿Quién no se pone feliz si en el trabajo empieza a subir y a ejercer logros y le empiezan a aumentar su salario y empieza a recibir más economía? Por supuesto que vamos a estar felices. De la misma manera para ellos. Yahweh los iba a bendecir en gran manera en esa fiesta solemne del séptimo mes, tal cual como Él lo estableció. Sigue diciendo la escritura, verso 16. 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh, su Elohim. ¿En dónde? En el lugar que Él escoja. O sea, 3 veces al año, mis amados, nuestros hermanos israelitas tenían que presentarse allá en el monte de Israel, allá en Israel, en Jerusalén, a las 3 celebraciones de nuestro amado Elohim. ¿Y qué más tenía que pasar? Dice, y nos dicen cuáles. En la fiesta de Masat, correcto. En la fiesta de Shavuot, correcto. Y en la fiesta de Sukkot. O sea, en esas 3 fiestas, los hombres, los varones, que eran cabeza de familia, tenían que presentarse en el templo, allá en Jerusalén, ante nuestro amado Elohim. Puntos muy importantes, hermanos, en el lugar que nuestro amado Elohim escogió, que es allá en el templo, hermanos. Por eso hoy en día nosotros no podemos celebrarla quizás como quisiéramos, hermanos, porque no tenemos templo. Pero ya vamos a ver algo precioso, hermanos, que se viene en la enseñanza. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, pero no se presentarán delante de ¿quién? De Yahweh. Acá no dice que no se presentarán delante del roe tal o del hermano tal, no, hermanos, delante de Yahweh. ¿Y dónde iba a estar Yahweh presente? ¿A dónde quería habitar Yahweh? Pues en su lugar santo, hermanos, en su lugar santísimo. En el tabernáculo que él le ordenó a Moshe que edificara para él. Ahí era donde él iba a habitar. En el desierto habitó en ese tabernáculo. Y después pasó a habitar en la casa, en el templo. Ahí es donde él habitaba, hermanos, hasta hace 2000 años. Entonces, puntos muy importantes, muy importantes para que tengamos en cuenta, mis amados. Se tenían que presentar los varones 3 veces al año para esas 3 celebraciones. No se podían presentar con las manos vacías, segundo punto importante, pero delante de Yahweh. O sea que cualquier ofrenda o cualquier situación que se llevaba se le presentaba directamente al Eterno allá en el templo. En el templo, mis amados. Sigamos leyendo. Vamos a la palabra y vamos a ir ahora. A ver, ¿dónde estás? Vamos a ir a Levítico capítulo 28. Levítico capítulo 28. Y vamos a estar leyendo, mis amados, desde el verso 39 en adelante. Y dice la escritura de la siguiente manera. Pero en el día 15 del séptimo mes, o sea que Sukkot se celebra el día 15. Y exactamente, mis amados, cuando Moshe baja la segunda vez de estar en el monte Sinaí recibiendo las tablas del Padre, él baja en el séptimo mes. Recordemos que él estuvo arriba 40 días, desde que él sube hasta que baja, está bajando prácticamente en el mes séptimo, a los 10 días está bajando él. Y prepara al pueblo, y exactamente el día 15 de ese mes séptimo, hermanos, comienza la edificación del tabernáculo. Lo dice la escritura, ustedes lo pueden leer, mis amados. Dice: cuando hayas recogido el producto de la tierra, observarán la fiesta de Yahweh,
¿Por cuánto día? O sea, primero tenían que recoger el fruto, primero se recogía la cosecha. Después de que estaban bien contentos porque Yahweh los había bendecido mucho, entonces comienza la fiesta, comienza Sukkot. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. El primer día será de descanso completo y el octavo día será de descanso completo. O sea que mis amados, prácticamente eran 8 días, porque el primer día comenzaba el primer día y el primer día era de descanso. Durante 7 días, fiesta total. Y el octavo día, nuestro amado Elohim dice que será también día de descanso. Eso es precioso, hermanos. Como el Eterno les daba vacaciones, hermanos, a nuestros hermanos israelitas, para que se gozaran, para que disfrutaran, para que estuvieran alegres con sus familias, para que disfrutaran del trabajo, hermanos, que venían haciendo durante todo el año, para que recogieran todos esos frutos y disfrutaran de esa buena cosecha, de la buena bendición que hubo de parte del Todopoderoso. De eso se trataba el regocijo, la fiesta, la alegría y la representación profética, hermanos, de que preciso ese mismo séptimo mes, el día 14, Moshe comenzó a edificar el tabernáculo allá en el desierto. Y eso es sombra profética, hermanos, porque exactamente en el séptimo mes, en ese día 14, vendría el Mesías a habitar en medio de su pueblo. Ya lo vamos a ver más adelante. Verso 40. En el primer día llevarán los frutos escogidos. ¿Qué frutos? Limón, frondas de palma, ¿qué más? Ramas, espesas y sauces de río. Y celebrarán en la presencia de Yahweh su Elohim por 7 días. O sea que, ¿quién estaba ahí, hermanos? ¿O quién iba a estar en el templo? Nuestro amado Yahweh, su presencia, su Shejiná, hermanos, iba a estar ahí en el templo, en el lugar santísimo. Y acá hay algo precioso, hermanos, porque esa Shejiná que estuvo con ellos en el desierto, y esa Shejiná, esa presencia, ese Ruach HaKodesh, porque era el Eterno en su espíritu, era nada más y nada menos, hermanos, que nuestro amado Mesías, que estuvo presente en ese lugar santísimo, hermanos, todo el tiempo, porque eso era lo que él deseaba, él anhelaba, hermanos, habitar en medio de su pueblo. Y como el Ruach HaKodesh lo hizo, lo vamos a seguir leyendo, hermanos, tomen nota de todo lo que les estoy diciendo para que lo estudien, para que el Eterno les abra el entendimiento, mis amados, y puedan comprender este maravilloso tema, porque esta fiesta de Sukkot, mis amados, que es la última, es la más hermosa, es la más poderosa, para mi concepto, es la más sublime, porque es cuando se cumplió la palabra profética de que Yahweh habitaría en medio de su pueblo. Sigamos leyendo. Verso 41. Lo observarán como una festividad a Yahweh 7 días al año, en una regulación permanente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en las malas traducciones donde dice perpetuo. Ese perpetuo no es correcto, hermanos. Yo estuve revisando el original hebreo y la palabra correcta para que debe ir acá no es perpetuo, sino permanente. Permanente de generación en generación. Guardarán en el séptimo mes. Pero entonces no es perpetuo, no es para siempre, sino es permanentemente de generación en generación. El Mesías nació en Sukkot, cumplió la celebración de Sukkot en perfección, creció y siempre estuvo celebrando Sukkot. Y aun cuando regrese, mis amados, en su segunda venida y en el milenio, dice la Escritura, que se seguirán celebrando las fiestas del Todopoderoso, hermanos. Y aún dice que para la fiesta de Sukkot subirán todas las naciones ante nuestro amado Elohim. Y la nación que no se presente ante nuestro amado Elohim
en la fiesta de Sucot, entonces sobre esa nación no vendrá bendición. Lo mismo que nos está diciendo aquí la Escritura. Ellos querían recibir las bendiciones del Eterno, sean obedientes a las Moedín, a las celebraciones solemnes de nuestro amado Elohim, e iban a obtener la bendición. Verso 42. Vivirán en Sucot por 7 días. O sea que el mandamiento indica que ellos debían vivir en cabañas, en sucas, durante 7 días. Un tabernáculo es un lugar de habitación, hermanos. Es un lugar para habitar. Eso es una suca, una cabaña. Y en eso es que ellos deberían habitar durante los 7 días de la celebración. En una suca. O sea que tenían que construir sucas para habitar en esas sucas cuando vinieran a las fiestas. ¿Qué más sigue diciendo? Todo ciudadano de Israel vivirá en una suca. Entonces, hermanos, hoy en día no podemos hacer eso. Primero porque el templo no está en Jerusalén. Segundo porque, hombre, pues aquí llegamos a construir una suca allá afuera y tenemos que tener un patio grande para no tener problemas de pronto con las autoridades aquí en Estados Unidos, que digan que estamos locos. Que muchas personas hacen un camping y duermen en el camping. Yo no critico nada de eso, mis amados. El que lo quiera hacer de corazón, que lo haga. Pero pienso que eso ya no es necesario. Porque nosotros tenemos que celebrar la Moedín con la convicción de que nuestro amado Mesías hace 2000 años nació en la fiesta de Sucot. Tenemos que tener eso presente como recordatorio todas las celebraciones que nosotros hagamos, mis amados. Sigamos leyendo verso 43. Para que generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sucot cuando los saqué de la tierra de Mizraim. Yo Yahweh soy su Elohim. O sea que cuando Yahweh los sacó a ellos de Egipto, al pueblo de Israel, y los llevó por el desierto, se presentaron ante él, estuvieron cerca a él en el monte. Después que Moche en la segunda oportunidad ya baja con las tablas, es el 7º mes, después de 5 días, de 4 días, el día 14 comienza a hacer el tabernáculo de reunión. Alrededor del tabernáculo de reunión, mis amados, la orden del Todopoderoso era que empezaran a construir sus sucas, o sea, sus cabañas, que eran como carpas, porque ellos las tenían que estar levantando y iban avanzando, y otra vez donde el Eterno se detenía, ahí volvían nuevamente a armar todo y nuevamente todos con sus sucas. Pero era eso, un lugar donde habitar. Eso es una suca, una cabaña, un lugar donde habitar, una casa pequeña, hermanos. Eso es una suca. Verso 44. Así Moche anunció a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh. Aleluya. Vamos a ir a Éxodo, al capítulo 25. Aquí en este capítulo 25, claramente nuestro amado Elohim le da la orden a Moche de la construcción del tabernáculo, de ese lugar donde él iba a habitar, allá en el desierto. Le da unas órdenes de qué tenía que conseguir, qué le tenía que pedir al pueblo, que todos tenían que dar una ofrenda voluntaria, y el Eterno da las especificaciones de lo que se necesita para hacer ese lugar donde él iba a habitar, donde él en su espíritu, en su Ruach HaKodesh, o sea, nuestro amado Yeshua, iba a habitar, no el Padre, hermanos, porque el Padre, dice la Escritura que jamás nadie ha visto al Padre. Y si ustedes leen detenidamente, Moche cuando construyó y terminó el tabernáculo de reunión, dice que él vio al ángel de Yahweh que habló con él. Y después cuando Moche le pide al Padre que necesita que le ayude porque no puede con tanto pueblo, y viene el Ruach también sobre aquellos varones que fueron escogidos, igual dice que ellos vieron también al ángel de Yahweh, o sea, el que estaba presente con Moche
El que habitó en su cuerpo glorioso, en su Ruach HaKodesh, fue nuestro amado Mesías, mis amados. Esto es precioso. Abran bien esos ojos espirituales, mis amados. Miren lo que dice el verso 8, que es extremadamente importante. Después de que el Padre le da las instrucciones hasta el verso 7, lo que debe conseguir, mire lo que él dice en el verso 8. Tienen que hacerme un lugar kadosh, un lugar santo, un lugar puro, un lugar limpio, un lugar pulcro, un lugar para un rey. O sea, tiene que ser un lugar especial. Por eso el Eterno pide todas las especificaciones de cómo tienen que hacer ese tabernáculo donde él va a habitar, ese lugar, ese cuarto. Dice, ¿para qué, mis amados? ¿Para qué después de la coma? Aquí es donde está la revelación y todo lo precioso. Para que yo pueda habitar entre ellos. O sea que el Eterno quería habitar en medio de su pueblo. Ese fue el anhelo. Y esta es la palabra profética, mis amados. Esta es la palabra profética. Por eso el día 14 del séptimo mes, en Moché comienza la edificación del tabernáculo de reunión. Y en ese tabernáculo descendió la Shejiná de Yahweh. Y ahí habitó. Habitó con su pueblo, hermanos. Estuvo en el Ruach HaKodesh en medio de ellos. Después en el templo. Y después pasó lo más precioso, lo más sublime, que es cuando se cumple en plenitud esta palabra profética. Que es cuando viene el Ruach HaKodesh. Forma en una mujer virgen, que era la señal, en Miriam, forma ese cuerpo y entra ese precioso Ruach HaKodesh en ese ser. Ese cuerpo fue ese tabernáculo no hecho de ningún ser humano, hermanos, porque el Padre no utilizó el esperma de José y simplemente lo que utilizó fue el cuerpo de una mujer virgen para poner ahí su embrión. Esa formación de ese ser en el cual iba a entrar el Ruach HaKodesh de su Hijo, o sea, nuestro amado Mesías. Y ahí se iba a cumplir en plenitud esta palabra, este anhelo, para que yo pueda habitar entre ellos. Qué hermoso, verso 9. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. Ese tabernáculo, hermanos, pues era Sukkot. Era Sukkot, hermanos. Por eso es que se llama Sukkot. Por eso la celebración se llama Sukkot. Porque ahí iba a habitar el Padre. En una suca o en un tabernáculo. Eso es precioso, mis amados. ¿Dónde vemos esta prueba? Juan capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver algo precioso. Vamos a ver dónde se cumple esta profecía que desde el monte Sinaí le dio el Padre a Moché. Vamos a ver, acá en verso 14 dice: la palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra, hermanos? Nuestro amado Yeshua. El Hijo del Elohim viviente, es la palabra viva. ¿Y qué pasa con la palabra viva? Habitó entre nosotros. O sea que ese anhelo que tenía el Mesías, ese anhelo que tenía nuestro Elohé, el Hijo del Elohim viviente, se materializó, hermanos. Porque vino y cumplió lo que él tanto anhelaba. Poder estar en medio de su pueblo, pero no solo viviendo en un lugar, no, sino pudiendo moverse en medio de su pueblo. Acá se cumplió la palabra, dice, y habitó entre nosotros. Y testifica Yohanan, y nosotros vimos su Shejiná, o sea, su Ruach HaKodesh, su poder, su esencia, la Shejiná del único Hijo del Padre. ¿Qué más? Lleno de inmerecida misericordia y verdad. O sea que, ¿qué está testificando acá Yohanan?
que nuestro amado Mesías, Elohé, viene de la eternidad en su Ruach HaKodesh y entra en el cuerpo que le preparó el Padre, en un cuerpo humano preparado por el Padre, donde no se utilizó ni un espermatozoide ni un óvulo para que hubiera una gestación, sino fue el milagro sorprendente. Esa fue una de las señales, como el profeta Isaías lo decía. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y habitará en medio de nosotros y se llamará Emanuel. Y Emanuel significa Elohim en medio de nosotros. Ahí se está cumpliendo, hermanos, la fiesta, la profecía con respecto a Sukkot. Eso es precioso. Verso 15. Yohanan dio testimonio referente a él. Yohanan el inmersor, miren el testimonio tan grande, miren el fundamento de la doctrina, mis amados. Este es el fundamento de la doctrina. Quien dice tener a Yahweh y tener al Ruach HaKodesh tiene que creer esto: que nuestro amado Mesías es Elohé, es el Hijo del Elohim viviente, y vino de la eternidad en su Ruach HaKodesh, entró en un cuerpo humano, hermanos, y habitó en medio de los seres humanos hace 2000 años, en medio de su pueblo. O sea, quien diga que tiene el Ruach tiene que creerlo, porque esta es la base fundamental de la doctrina. Y lo testificó Yohanan. ¿Cómo? Referente a él, cuando gritó, ni siquiera lo dijo, gritó. ¿Qué gritó Yohanan? Clamando. ¿Qué clamó Yohanan, mis amados? Este es el hombre de quien yo hablaba cuando dije. ¿Qué dijo Yohanan? El que viene después de mí ha venido para ser superior a mí. ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser superior a él, el que venía? ¿Por qué? Porque él existió antes que yo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, mis amados! Este es el fundamento, hermanos, de la fiesta de Sukkot. Nuestro amado Mesías, como el ángel de Yahweh, como el Elohé viviente, como ese ser supremo, como ese Elohé poderoso que siempre estuvo en el Tanakh, hablándole a Moshe, dirigiendo a su pueblo, a los profetas. Él anhelaba habitar en medio de su pueblo. Y el anhelo de él se cumplió en cierta manera cuando habitó en su Ruach HaKodesh, en el tabernáculo de reunión, y después en el lugar santísimo, en el templo. Parte de ese anhelo se cumplió ahí. Pero la palabra profética de Sukkot se cumplió cuando hace 2000 años, hermanos. Él entró en el cuerpo que el Padre le preparó en ese vientre de una mujer virgen. Y habitó en medio de nosotros, porque vino por medio de ese cuerpo al mundo. Entrando en ese cuerpo se materializó y se cumplió la palabra profética, mis amados. Cuando él le dice a Moshe, que ahí lo leímos: yo anhelo habitar en medio de ustedes. Por eso era que él mandaba hacer todas las cosas. Todo era sombra profética, mis amados, de lo que sería, como son todas las fiestas del Todopoderoso. Y acá Yohanan nos declara toda la doctrina, como cuando Kefa declaró que él era el hijo del Elohim viviente que venía de las alturas, que era el Mesías. Yeshua, ¿qué le dice? Bienaventurado eres, Kefa, Pedro, para los amigos que nos escuchan, porque no te lo declaró ningún ser humano, te lo enseñó, no, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y después le dice: y sobre este fundamento, sobre esto que acabas de decir, yo edificaré mi asamblea. O sea, el fundamento de la verdad, hermanos, es el cumplimiento de Sukkot, que Él vendría a habitar en medio de nosotros. Y eso fue lo que sucedió con nuestro amado Yeshua hace 2000 años. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a ver que el Mesías nació indiscutiblemente en la fiesta de Sukkot y habitó en medio de nosotros, porque la palabra, como nos lo dijo Yohanan, ahí ya no lo probó, la palabra se hizo carne, mis amados. Denme un momentico, vamos a revisar aquí, sí, estamos bien de tiempo. Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir ahora a Lucas. Vamos a ir a Lucas al capítulo 2.
que aquí hay una narración muy interesante, porque aquí vamos a complementar todo lo que hemos revisado hoy en el Tanakh, todo lo que hemos visto en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo, es el complemento de lo que se materializó, del cumplimiento de la palabra profética hace 2000 años. Y tenía que ser, hermanos, tenía que venir al mundo en el día de Sukkot, y él nació el primer día de la fiesta, mis amados. El primer día de la fiesta de Sukkot, nuestro amado Mesías vino al mundo. Y estuvo esos 7 días de fiesta este planeta, y los ángeles hicieron hasta fiesta también allá arriba en las alturas, que acá no lo narra Lucas. Los ángeles se gozaron de lo que estaba sucediendo. Y lo más maravilloso, hermanos, miren el cumplimiento de la Torá tan perfecto. El Eterno declara que son 7 días de fiesta, y el octavo día también es una convocación, o sea, también es parte de Sukkot, y va a ser día de reposo. Y al octavo día de la fiesta, nuestro amado Yeshua fue circuncidado y fue presentado en el templo. O sea, cumplió la celebración a la perfección, como tenía que ser. Y se estaba cumpliendo la palabra a los ojos de todos ellos. Verso 1. Alrededor de este tiempo, el emperador Augusto decretó una orden para que se hiciera un censo de todo el imperio. ¿Alrededor de cuál tiempo? Primero que todo, el emperador sabía que nuestros hermanos judíos celebraban la fiesta de Sukkot, y él quería aprovechar que muchos hermanos venían a la celebración para hacer el censo, porque había muchas personas que eran de Belén, otros de Nazaret, otros de Judea, bueno, habían de distintos lugares cercanos a Jerusalén, y él quería aprovechar ese tiempo, o sea, el tiempo que se acercaba de la celebración de Sukkot, para hacer el censo. ¿Y qué pasó? Este censo, el primero de su clase, tomó lugar cuando Quininio gobernaba Siria. Todos fueron a empadronarse, cada uno a su propio pueblo. Verso 4. Así que Joseph, como era del linaje y de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret. O sea que Joseph y Miriam estaban viviendo en Nazaret, pero ellos también iban a la fiesta, iban a la celebración. Ellos iban a ir a la celebración. Quizás Joseph por el tema de que Miriam ya estaba a punto de dar a luz, de pronto no tenía como esa voluntad de ir hasta allá por el tema de que no fuera a hallar a luz en el camino, pero aún así tenía que obedecer el mandamiento del emperador. Hermanos, mire lo que el Eterno se vale para que su palabra se cumpla en perfección. Utiliza los corazones. Por eso es que el último que tiene la palabra, yo siempre se lo he dicho a los hermanos, el último que tiene la última palabra es Yahweh. Los humanos no, porque Él es quien gobierna cualquier mente, cualquier corazón. Dice la Escritura que Él endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a su pueblo, para Él mostrar su poder. Entonces, miren de lo que el Eterno se vale. El Eterno utiliza a un gobernante, quizás de la raza del maligno, para que se invente ese primer censo. Y era obligatorio, hermanos. Eso era obligatorio. Eso no era que si querían ir. No, eso era obligatorio. Pero el Eterno quizás lo hizo para que Joseph pudiera estar cerca y fuera a Belén, porque se tenía que cumplir la palabra que dijo el profeta Isaías. Tú, Belén, la más pequeña de todas, y de ti saldrá el rey, el que gobernará, el príncipe. Eso es precioso, hermano, lo pueden leer ustedes en sus casas. Eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Sigue diciendo, verso 5. Pueblo de Nazaret, de Galit, al pueblo de David, llamado Belén. O sea, Joseph salió de Nazaret y fue a Belén. O sea, ahí se tenía que cumplir la profecía. O sea, él llegó a Belén. Llegó a Belén ese día, hermanos, para censarse en Belén. Pues de más que Joseph tenía familiares en Belén también. Vamos a ver qué pasó. Para empadronarse con Miriam, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. O sea, Miriam ya venía embarazada. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Entre tanto estaban allí
llegó el tiempo para ella dar a luz. O sea que ya Miriam prácticamente venía en sus últimos días, pero como ese día era mandamiento, le tocó ir a él a su ciudad natal, que era Belén, porque él era de la tribu del linaje de David. Entonces, el Eterno lo hace todo perfecto, hermanos. Se empadronan, pasa el día, comienza Sucot, y cuando comienza Sucot, hermanos, aparece el Elohé precioso y bendito del universo, el Hijo del Elohim viviente, al cual sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos y de los siglos. Aleluya, hermanos. Y allá donde usted esté, diga amén. Yahweh es fiel. Porque esto es precioso, hermanos. Es perfecto. Esto es perfecto. Tenía que ser en ese primer día, hermanos. Porque él anhelaba en su corazón, como lo dice en Éxodo, anhelo habitar en medio de mi pueblo. Y ese anhelo, hermanos, se le estaba cumpliendo. Porque iba a entrar en un cuerpo humano donde podía moverse en medio de todos. Y la gente quizás no se iba a poner nerviosa si se les aparecía como el ángel, como un ser poderoso. Sigue diciendo la escritura, verso 7. ¿Y qué pasó entonces ese primer día de Sucot? Llegó la tarde, se metió el sol y apareció la luz del mundo. Y dio a luz a su primera criatura, un hijo. Lo envolvió en tela. ¿En qué tela lo envolvió, hermanos? En tela de reyes. No lo envolvió en cualquier trapo o harapo, hermanos. Porque todo lo tenía planificado nuestro Padre precioso. ¿Y en dónde encontró ella la tela? ¿En dónde encontró todo eso ella, hermanos? En la azúcar que el Padre le tenía preparada. Sigámoslo leyendo, dice. Y lo acostó, dice aquí, en un abrevadero. En otras traducciones dice en un pesebre. Y en la palabra correcta, hermanos, dice que lo acostó en la azúcar. Porque ellos, como llegaron al censo y no encontraron dónde quedarse porque estaba todo agolpado, porque llegaba esa noche Sucot, habían venido todos nuestros hermanos de distintos lugares a celebrar la fiesta porque era una ordenanza, era un mandamiento que los hombres tenían que presentarse 3 veces al año, y entre esas 3 veces estaba Sucot. Entonces, claro, hermanos, los familiares de ellos, quizás los lugares que tenían para las personas que venían a la celebración, ya los tenían llenos de familiares, ya no habían más cuarto, entonces les dieron la azúcar. Y me imagino que azúcar tendría que haber sido, una azúcar preparada por el Todopoderoso para que su hijo viniera al mundo. No como nos lo habían enseñado en las religiones, hermanos, en un lugar, pues en un pesebre podredumbre lleno de animales malolientes. Eso no tiene sentido, hermanos. Estaba viniendo al mundo nada más y nada menos que el rey del Elohim viviente, hermanos, el hijo, el unigénito del Todopoderoso. O sea, ¿cómo se nos podía ocurrir creer eso? Y ahí vivíamos engañados creyendo eso, y que había nacido el 25 de diciembre, cuando nació un demonio llamado Tamuz. O sea, de ninguna manera, hermanos, eso quedó atrás. Ya hoy tenemos la revelación, hoy tenemos ya la doctrina verdadera. Entonces, ese abrevadero, hermanos, es una azúcar. Y en la azúcar, entonces, ¿qué encontró Miriam? A la que conocemos como María, encontró las telas de reyes para envolver a su hijo. Qué precioso, hermanos. Una cama, me imagino que muy bien organizada, una azúcar, una casa muy bien hecha, hermanos. Muy bien hecha. Y yo creo que esa azúcar se identificaba del resto de las azúcares. Ya van a ver por qué. Dice, porque no había espacio para ellos en las habitaciones de vivienda. O sea, en las habitaciones que tenían sus familiares para poderlos hospedar. Ya no tenían habitaciones. Precisamente porque era la fiesta de Sucot. Y coincidió con el tema del empadronamiento. O sea, eso estaba a reventar Belén. Belén, sus alrededores, Jerusalén, todo eso estaba a reventar. Verso 8. En el campo muy cerca habían unos pastores. ¿Qué estaban haciendo los pastores a esa hora cuando nació el Mesías? Pasando la noche en la compañía.
cuidando su rebaño. O sea que llegaron las 6 de la tarde, hermanos, por decir algo, se ocultó el sol. Comenzó el nuevo día, que sabemos que comienza con la noche. Y allá estaban los pastores cuidando los rebaños. ¿Y qué pasó? Verso 9. Cuando un malach de Yahweh se apareció y la Chejiná de Yahweh resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron mucho temor. Claro, imagínense en eso. Se les apareció un ángel y imagino el resplandor de luz tan precioso y tan sublime. Pues esos ángeles quedaron asustados con lo que estaba sucediendo. Verso 10. Pero el malach les dijo, no teman. ¿Por qué? Porque porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias. Y el Mesías, hermanos, ¿no es la buena noticia? ¿No es el mensaje del reino? ¿No es la buena nueva? Que nosotros hoy en este tiempo final seguimos proclamando y predicando, así como comenzaron nuestros hermanos hace 2000 años. Por supuesto, hermanos, esa buena noticia que había venido el Salvador de Israel, el Mesías tan anhelado, hermanos, que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. Y no dice Yahweh en Levítico, gócesen y alégresen por 7 días. Ahora sí, tenían motivos suficientes para alegrarse y gozarse. Verso 11. En este mismo día, si ven hermanos, comenzó el día. Acababa de comenzar el día, después de las 6 de la tarde. En este mismo día, en el pueblo de David, o sea, en Belén, nació para ustedes, ¿quién? El Salvador, que es el Mesías, que es el Adón. Lo declaró el ángel. La declaración del ángel es perfecta, hermanos. Es una declaración perfecta, es una declaración hermosa, es una declaración sublime. Está declarando lo que Johanán nos dijo ahí en Johanán capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¡Aleluya! Ese tabernáculo que preparó el Padre, mis amados, para la fiesta de Sukkot, que durante tantos años ellos venían celebrando, era nada más y nada menos que la simbología del tabernáculo donde iba a habitar el Ruach HaKodesh, su hijo. En ese cuerpo era el tabernáculo donde iba a habitar ese Ruach HaKodesh, esa azúcar donde iba a habitar el Ruach. Verso 12. Así es como sabrán encontrar un recién nacido. ¿Cuál es la señal? Envuelto en tela. O sea, ellos iban a ir allá a Belén, iban a buscar un azúcar, iban a ver quién nació ese día, que estoy seguro que ese día solo nació nuestro amado Mesías en Belén, porque el Eterno no iba a permitir que ningún otro niño naciera ese día. Ese día en Belén, en la ciudad de Belén, solamente nació ese bebé. Ahora imagínense el llorido de un bebé. Pues todo el mundo, los vecinos y todo el mundo y las familias de José y todos ellos se enteraron, se regó la bola en Belén, que nació un bebé ese día para la celebración de Sukkot. O sea, no iba a ser difícil para aquellos pastores dar con el lugar. Y que iba a estar envuelto en una tela, imagínense, en una tela de rey, otra señal. Acostado en una suca. Ese abrevadero es incorrecto, hermanos. Y pesebre peor. Una muy mala traducción del griego. Pero en hebreo la palabra original que se utiliza acá es en una suca. O sea, en una cabaña. O sea, el ángel les dijo, vaya busquen en una cabaña. Estamos en Sukkot. Acabo de comenzar Sukkot. Vaya busquen una suca en Belén. Y donde haya nacido un niño que sepan que acaba de nacer un niño para la fiesta de Sukkot, ese es el Adón, ese es el Mesías, ese es el Hijo del Elohim viviente. Verso 13. De repente apareció junto al malach un gran ejército de ángeles, ¿no? ¿Y qué pasó con estos ángeles? ¿Qué hacían? Alababan a Yahweh. ¡Qué hermosura! En el más alto cielo, gloria a Yahweh, aleluya.
En lo alto, alabanzas al Rey del universo, alabanzas a nuestro Padre Celestial, alabanzas al Elohim bendito, decían esas multitudes de ángeles. ¿Y qué más decían? Y en la tierra, shalom entre las personas de buena voluntad. ¿Por qué paz? Porque había nacido en el mundo la palabra viva, la Torá. La Chejiná, hermanos, el Ruach HaKodesh se estaba haciendo presente en un tabernáculo no hecho de seres humanos, que era el cuerpo que el Padre introdujo milagrosamente en el vientre de una mujer virgen. Por eso ni siquiera María tampoco era la mamá de él. Lo tuvo en su vientre 9 meses, pero tampoco fue su mamá. Por eso el Mesías al final, cuando está en el madero, le dice: Miriam, he ahí a tu hijo. Y a Johanán le dice: Johanán, he ahí a tu madre. O sea, le está diciendo a Miriam: nunca fui tu hijo. Solamente fuiste el instrumento que utilizó mi padre para poner este tabernáculo, para poner este Sucot, para poner este cuerpo donde yo vine a habitar en el tiempo que él determinó como ser humano. Esas fueron las palabras prácticamente. Tan pronto los Malak los dejaron y habían regresado para entrar en el cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén para ver esto que ha sucedido y Yahweh nos ha dicho. Fueron a toda prisa, llegaron y encontraron a Miriam y a Joseph y al recién nacido acostado en una suca. Esto es precioso, hermanos. Esto es precioso. Al ver esto, ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se asombraron de lo que los pastores contaban. Miriam atesoraba todas estas cosas, guardándolas en su corazón. Aleluya, 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 aleluya. Entre tanto los pastores regresaron glorificando y alabando a Yahweh por todo lo que habían oído y visto. Fue tal como se les había dicho. Esto es precioso, mis amados. Esto es maravilloso. La escritura es perfecta, hermanos. Vemos cómo la palabra del Todopoderoso se cumple. Él anhelaba, hermanos, anhelaba estar en medio de su pueblo. Anhelaba entrar en un cuerpo humano y vivir lo que nosotros vivimos, sentir lo que nosotros sentimos. Él lo anhelaba para poder tener más argumentos delante de nuestro Padre Celestial, interceder por usted y por mí, amados. Por eso es que es tan importante esta maravillosa fiesta de Sucot, hermanos. Porque fue el cumplimiento profético perfecto de nuestro amado Don hace 2000 años. Y será, hermanos, sombra de la profecía de su segunda venida, porque lo más probable es que en muy pocos años, mis amados, Él regrese para una fiesta de Sucot. O quizás antes, para que cuando seamos transformados podamos disfrutar con regocijo y felicidad la fiesta de Sucot en el milenio. Que la honra y la gloria sea nuestro amado Yahweh, mis amados. Esto es precioso. Bueno, mis amados, permítanme entonces si cerramos acá y finalizamos con el tema. Entonces, mis amados, como venimos viendo, es maravilloso, es maravilloso. 7 días de Sucot, 7 días de celebración, y el 8º día nuevamente es descanso, es reposo. ¿Qué más simboliza Sucot? Sucot simboliza los 7000 años que están establecidos para la humanidad. Un día por 1000 años. Desde el huerto del Edén, desde la creación de Adán y Eva, hasta que venga el Mesías y reine en el milenio. Esos son los 7000 años que están representados en la fiesta de Sucot. Una azúcar, como ya lo vimos, hermanos. Esa palabra, quiero decirles, hermanos, que esa palabra tabernáculo está incorrecta. Esa palabra ni siquiera la deberíamos mencionar, pero la he presentado
porque sé que muchas personas que vienen del cristianismo están escuchando esta enseñanza y para que entiendan, por ese motivo pues la presenté también. Pero la palabra correcta es Sukkot, no tabernáculo, Sukkot. Yahweh le dice a Moshe, quiero que me construyas un Sukkot conforme a lo que yo te muestre, no un tabernáculo. O sea, un tabernáculo no es correcta esa palabra. La palabra correcta es Sukkot. Entonces, de la misma manera, los 7 días de la semana, los 7 días de la celebración de Sukkot, entonces una representación donde siempre el Ruach, nuestro amado Yeshua, siempre anheló estar en medio de su pueblo. Estuvo en medio de su pueblo, allá en el desierto, en las carpas, en el lugar donde le prepararon ese lugar para habitar, esa suca para habitar. Después en el templo, en el lugar santísimo, también habitaba la presencia de nuestro amado Mesías. Y pues hace 2000 años, nuestro Padre Celestial prepara la azúcar preciosa y perfecta, que fue ese cuerpo donde entró el Ruach de nuestro amado Yeshua, y vino la luz al mundo, como nos lo declara Yohanan, ahí en el capítulo 1, en el versículo 14, como ya lo leímos también, mis amados. Y el octavo día, dice nuestro amado Yahweh, ahí en Levítico capítulo 23, yo dije capítulo 28, me equivoqué, aquí en el computador lo coloqué mal, es capítulo 23, mis amados, ahí donde habla de las Moedín, de las fiestas de Yahweh. El octavo día es precioso, hermanos, porque el Mesías nace el primer día de Sukkot, los 7 días de la celebración, y al octavo día es presentado en el templo. Es circuncidado, hace su brit milá y es presentado al templo, como lo marca la Torá, que todo varón sería presentado al octavo día. O sea, es perfecto. Es perfecto. Y para que nosotros podamos entrar al camino, entrar a la vida eterna, que el octavo día representa la eternidad, representa que después del milenio, del séptimo milenio, nos vamos a encontrar con nuestro Padre Celestial y vamos a estar con Él por toda la eternidad, ya en nuestros cuerpos gloriosos. Entonces, hermanos, esa circuncisión muestra, hermanos, en la Torah proféticamente que para poder entrar en la vida eterna tenemos que tener un corazón circuncidado. Aparte de tener la circuncisión física, la brit milá física en nuestro cuerpo, los hombres, que lo tenemos que hacer, es un mandamiento, Génesis capítulo 11, es un mandamiento, hermanos, establecido por nuestro Padre Celestial. Entonces, esta fiesta de Sukkot, hermanos, representa muchísimas situaciones proféticas, tanto para lo que hemos venido viendo que se ha cumplido, para el futuro también, porque nuestro amado Mesías aparecerá, hermanos, desde la fiesta de Yom Kippur en adelante, en muy pocos años, y celebraremos con Él, en el mes séptimo, esa fiesta de Sukkot. Cuando Él venga en su segunda venida, estaremos felices, alegres, contentos. Así que, hermanos, terminen de disfrutar esta maravillosa fiesta, terminen de gozarla, terminen de pasarla felices, recibiendo todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial, porque es tiempo, hermanos, de recibir sus bendiciones en gran manera. Hoy hemos visto, hermanos, la celebración de Sukkot, esta maravillosa Moedín establecida por nuestro amado Elohim para su pueblo, para una nación llamada Israel. No tenemos templo, hermanos, pero tenemos la presencia de nuestro amado Yeshua, que está con nosotros de día y de noche por medio de su Ruach. Y muy pronto, hermanos, estaremos viéndolo en su suca, en su cuerpo glorioso, en ese lugar donde Él habita para siempre. Que nuestro amado Yahweh les continúe a todos bendiciendo grandemente en todos los lugares donde se encuentren. Y hermanos, seguimos disfrutando de esta maravillosa celebración de Sukkot. Un abrazo gigante, un tema maravilloso. Este es uno de los temas que más me encanta enseñar, como se los decía, hermanos. Que el Eterno sea el que coloque en sus corazones todo lo que hoy hemos aprendido, hermanos, y esa revelación se quede ahí, en lo profundo de su corazón. Qué hermosas palabras, ¿no, hermanos? Él anhelaba, le decía Moshe, anhelo habitar en medio de mi pueblo, en medio de ustedes. Y ese anhelo, hermanos, lo vino cumpliendo paulatinamente conforme pasaban los milenios. Y ese anhelo, hermanos, hace 2000 años, fue certificado por medio del nacimiento de nuestro amado Adón, nuestro amado Yeshua, el día de Sukkot. Ya sabemos que fue ese día en que Él nació, en que la luz vino al mundo hace 2000 años. Que pasen un excelente día de reposo, mis amados, y que continúen de disfrutar de esta maravillosa fiesta que todavía nos queda hasta el día domingo a la caída del sol. Un abrazo. Shalom, mis amados.